A muchos nos han dicho que el desquite no vale la pena, que no sirve de nada ensuciarte las manos para desquitarte de alguien que te traicionó. Pero yo les pregunto, ¿se podrá seguir adelante y olvidar el pasado? Esta historia que voy a contar, créanme que no me llena de orgullo, pero tampoco les voy a negar que de alguna forma me dejó muy satisfecha. Mi nombre es Olivia. Siempre me consideré una buena persona, de esas que se quedan calladas para evitar problemas, de las que prefieren agachar la cabeza antes que discutir. En pocas palabras, la tonta de la historia. Pero eso se acabó. Vivía con mi esposo Armando. A pesar de su mal carácter, yo lo amaba. Lo conocía desde que éramos jóvenes. De hecho, fue el único hombre en mi vida. Teníamos un hijo, y para mí, ellos dos lo eran todo. Armando trabajaba como guardia de seguridad. No ganaba mucho, mientras que a mí me iba bastante bien como contador en una empresa. Cuando me casé con él, mucha gente me decía que no tenía futuro, que buscar a alguien como yo, pero yo les decía que lo amaba. Tontamente pensé que él también me amaba a mí. La verdad es que todo lo que teníamos lo había conseguido yo con mi trabajo, la casa, el carro. Incluso yo sacaba los gastos más importantes. Con el sueldo de Armando, realmente no alcanzaba para mucho. Pero para mí, todo lo que yo tenía era de los dos. Nunca le eché en cara nada, jamás. Incluso, puse la casa a su nombre y el carro también. Pero aún así, él siempre se sentía menos. Cada vez que yo proponía salir, él se molestaba. Decía que lo quería humillar, que lo hacía sentir poca cosa. Y la verdad es que no era así. Yo simplemente quería disfrutar lo que ganaba, al lado del hombre que amaba. Llevábamos 6 años juntos, y ese problema lo tuvimos prácticamente desde que nos juntamos. Era como una sombra que estaba ahí, que nunca se iba. Después de los 4 años, la relación con Armando cambió mucho. Él se dedicaba mucho tiempo en el gym. Le gustaba salir con amigos. Yo, en cambio, me dedicaba a trabajar, pero nunca le reprochaba nada. Muchas veces, ni siquiera llegaba a dormir a la casa. Cuando yo le preguntaba dónde había pasado la noche, él me decía que se quedaba cubriendo un turno, pues quería ganar un poco más y así darme una vida digna. Pero había algo que no cuadraba. Cada vez que yo le pedía dinero, él se molestaba. Siempre decía lo mismo: tú ganas más dinero que yo, mujer, pero no llenas. Siempre quieres que yo te dé más. Para evitar peleas, yo mejor ya ni le decía nada. Pero por quedarme callada, las cosas comenzaron a empeorar. Un día me di cuenta que me faltaba dinero en la casa. Era para la mensualidad del carro y la colegiatura del niño. Yo estaba segura que lo había guardado en el cajón, pero cuando revisé, ya no estaba. Yo quería preguntarle, pero sabía que íbamos a discutir, así que mejor dejé pasar las cosas. Pero después, se me perdieron unas cadenas de oro, y eso sí me molestó un poco, pues era un regalo que me había dado mi mamá. Ese día sí fui a buscarlo a su trabajo, pues tenía que hablar con él, y no quería que el niño nos escuchara pelear en la casa. Pero para mi maldita sorpresa, ese día lo vi. Ahí estaba besándose con otra mujer como si nada. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Sin pensarlo me acerqué a ellos y comencé a gritarles. No me importó que hubiera más gente, ya no me importó nada. Él ni siquiera se inmutó. Solo le pidió a la mujer que se fuera, y después, como si no hubiera pasado nada, me dijo que nos fuéramos a la casa. Yo iba muy molesta, iba gritándole cosas en el carro, pero él iba manejando muy tranquilo. Cuando llegamos a la casa, le empecé a gritar nuevamente,
que por qué me había hecho eso. Esperaba mínimo que se disculpara, pero no. El desgraciado ni siquiera lo intentó. Al contrario, me miró con frialdad y me dijo: ya estoy harto, ya no quiero estar contigo. Estás muy descuidada. ¿Acaso no te has visto en un espejo? Yo voy al gym, me cuido para estar bien, y mírate tú. Eso realmente me destrozó. Yo comencé a llorar. Le decía que por qué me hablaba así. Pero él solo se burlaba de mí y me gritaba que ya no me amaba, que ya no quería estar conmigo. Yo no sé qué me pasó. Comencé a pedirle perdón por estar así. Perdóname, amor, por descuidarme. Ya no voy a hacerlo más, pero es que el trabajo, el niño, la casa, no me dan tiempo para nada. Pero de verdad, voy a echarle ganas. Ya no me digas esas cosas. Él comenzó a reírse y después me dijo: ¿acaso no viste a la mujer con la que estaba? Ella sí es una mujer de verdad, no que tú. Así que ahora te voy a pedir algo más. Lárgate de la casa. Yo me levanté y le grité que se fuera él, que esa casa era mía y de mi hijo. Pero él, riéndose, me dijo: ¿acaso ya no recuerdas que la pusiste a mi nombre? Todo lo que está aquí es mío, incluso el carro. Así que te pido que te largues de la casa y llévate a tu escuincle. Llorando me puse de rodillas ante él. Le supliqué que lo pensara bien, que no nos hiciera eso, que éramos su familia. Pero él no le importó. Solo repetía que me largara. Después me dejó ahí tirada llorando. Se metió al cuarto y empezó a sacar toda mi ropa. Me la aventó en la cara. Después se metió al cuarto del niño y también, como si nada, sacó toda su ropa. Después me gritó: ahora lárgate. Ya no te quiero volver a ver. Recuerdo que salí de esa casa llorando, con mi hijo de la mano, sin rumbo. Tomamos un taxi y terminamos en casa de mi mamá. Yo estaba deshecha. 6 años con él y parece que no habían sido nada. Cuando llegué a casa de mi mamá, le dije que me diera asilo. Ella me preguntó que qué había pasado, pero le dije que no le podía contar por el momento. Me acosté en el sillón y me quedé dormida con el niño. A la mañana siguiente pensé que me llamaría, pero no lo hizo. Pasaron más días y parece que nunca existí para él. Ni siquiera intentó comunicarse para arreglar las cosas. Al contrario, una vecina que era muy amiga mía me contó que Armando ya había metido a otra mujer a la casa, una rubia. Era la misma tipa con la que lo vi besándose. Eso terminó de destrozarme. Fueron días, semanas muy difíciles. Me la pasaba bebiendo. Ya no quería pensar, no quería sentir nada. Solo quería morirme. Perdí mi trabajo, pues la verdad es que llegaba tarde, o a veces simplemente no iba. Mi vida se estaba cayendo a pedazos, y mientras yo me hundía, ese infeliz estaba de maravilla en la casa que yo había conseguido. Una tarde de esas en las que ya no sabes ni qué estás haciendo, andaba vagando sin rumbo, bebiendo. La verdad es que quería olvidarme de todo. No sé bien dónde estaba, cuando de pronto frente a mí se apareció una mujer. Parecía una gitana por cómo iba vestida. Le pedí que me regalara una moneda, pues yo quería seguir bebiendo. Pero aquella mujer me dijo que no. Solo recuerdo que me dio la mano y me pidió que la acompañara. No sé ni por qué acepté. Simplemente me fui detrás de ella. Caminamos como unas 3 o 4 cuadras cuando llegamos a su casa. Era una casa pequeña. Tenía hierbas de todo tipo. Olía muy raro. Me hizo pasar con ella hasta adentro. Después,
Me pidió que me sentara y como a los 10 minutos regresó con un té. Tómatelo, muchacha. Yo lo tomé sin pensar y unos minutos después sentí como se me bajaba la borrachera, como si me hubiera despertado de golpe. Me le quedé viendo fijamente y le pregunté: ¿Dónde estamos, señora? ¿Quién es usted? Ella no contestó ninguna de mis preguntas. Al contrario, ella me preguntó a mí: ¿Qué te pasó para estar así, muchacha? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Yo comencé a llorar. Quería hablar, pero no podía. Las palabras no me salían. Ella me pidió que me calmara. Después de unos minutos, cuando por fin lo hice, comencé a contarle todo. Aquella mujer me miraba como si se estuviera imaginando las cosas. Solo me observaba muy seria. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y después habló. Ay, muchacha, y por un imbécil te quieres quitar la vida. Si supieras cuántos casos he tenido así. Yo te puedo ayudar si tú quieres, para que te desquites de lo que te hizo. Solo está en que tú me digas: ¿te gustaría desquitarte, muchacha? Al escuchar esas palabras, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No sabía qué decirle. Estaba muy confundida. No sabía si estaba hablando en serio o simplemente era una charlatana. ¿Y cómo me ayudaría? Ella se inclinó un poco hacia mí y en voz baja me dijo: Tú déjamelo a mí, muchacha. Solo necesito que escribas el nombre completo de tu ex y me firmes este papel con tus lágrimas. De lo demás, me encargo yo. Créanme que en otro momento de mi vida jamás hubiera aceptado algo así, pero estaba tan dolida, tan rota, que lo hice sin pensar. Escribí su nombre y después, con mis lágrimas, firmé. Cuando terminé le pregunté a esa mujer que por qué tenía que hacerlo con mis lágrimas. Ella me respondió: las lágrimas se pagan con lágrimas. Tú pronto sabrás lo que le pasará. Antes de salir de aquella casa, le di las gracias y después le pregunté que por qué lo hacía. Ella sonriendo me dijo: hace muchos años yo tuve una hija y por culpa de un maldito hombre, ella se quitó la vida. Por eso, ahora yo ayudo a las mujeres que pasan por esta situación. Salí de aquella casa temblando. La verdad es que no sabía bien ni qué había pasado, ni lo que acababa de hacer, pero ya estaba hecho y no podía arrepentirme. Pasaron 2 o 3 semanas, hasta que una tarde recibí un mensaje de mi vecina. Tenía miedo leerlo, pues cada que me escribía era para decirme lo bien que estaba armando. Pero ese día fue distinto. Me dijo que estaban en la calle, estaban agarrándose a golpes y que Armando se lo había llevado la policía. También me dijo que aquella mujer sacó todas sus cosas y se fue de la casa. Después de ese día, las cosas comenzaron a arreglarse también para mí. Me hablaron de mi antiguo trabajo para pedirme que volviera, que el actual contador los había hecho perder algo de dinero y que ya lo habían corrido. Necesitaban a alguien de confianza, así que regresé a trabajar una vez más ahí. Todo estaba muy bien, cuando un día que llegué a la casa, ahí estaba Armando. Me preguntó que cómo estaba. Yo le respondí que bien, que ahí la estaba pasando. Él me abrazó y me quiso dar un beso. Yo lo empujé. Le dije que quería, y él respondió que quería volver conmigo, que me extrañaba, que no podía estar más tiempo sin mí. Yo le dije que a mí ya no me importaba lo que le pasara, que mi hijo era mi única prioridad, así que por favor no me buscara más. Pensé que había entendido, pero no fue así. Durante los siguientes días,
Todos los días estaba fuera de mi casa, con flores, con chocolates, pero yo ya no lo quería. Yo ya lo odiaba. Quería que sufriera todo lo que me había hecho sufrir él a mí, hasta que le pasó algo, que eso sí me dejó en shock. Como les comenté, Armando era guardia de seguridad, y una noche que estaba trabajando, se quisieron meter a la fábrica donde él estaba. Por querer agarrarlos, lo golpearon entre dos hombres y le quebraron un pie. Armando terminó en el hospital, pero no pudieron hacer mucho, así que después, Armando quedó cojo. En el trabajo, lo despidieron porque le dijeron que ya no podía estar ahí. Prácticamente le dijeron que ya no servía para el puesto. Armando cayó en depresión. Yo sabía todo de él, por mi vecina. Ella me contaba que vivía muy mal, que todo el tiempo se la pasaba bebiendo, que le habían cortado el agua, la luz, ya que no las pagaba. También me contaba que por las noches se la pasaba llorando, gritando mi nombre y el de mi hijo. Hubo un momento que me pasó por la cabeza ir a buscarlo, perdonarlo y regresar con él, pero ya no pude. Ya no podía regresar a ese infierno. Si antes lo hacía sentir menos porque ganaba más que él, ahora se sentiría peor porque sería un mantenido. Sé que lo que le pasó fue un karma, o tal vez es la brujería que le mandé. Realmente no me importa mucho. Una parte de mí quedó satisfecha, aunque otra parte quedó con algo de miedo, porque sé que tal vez algún día yo también termine pagando lo que le hice. Gracias por seguir escuchando más relatos. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos para más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.